Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en la legislatura y la gente en esta nueva emisión. Les vamos a reiterar cuáles son los canales en donde ustedes nos pueden encontrar. Estamos en la página web oficial de la legislatura, esto es www.legislatura.gov.ar, el Facebook, la legislatura y la gente, el Twitter, @legisgente, y en YouTube nuestro canal es la legislatura y la gente. Bueno, en el día de hoy nos encontramos nuevamente en la biblioteca Esteban Echeverría para precisamente hacer una entrevista que tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. El año electoral definitivamente está marcado por esta circunstancia. Las elecciones del 29 de abril pasado en la ciudad de Buenos Aires todavía se están viviendo aquí. Y bueno, la cuestión es que estamos nada más ni nada menos que con el secretario letrado del Tribunal Superior de Justicia con competencia electoral, Alberto Elgasi. ¿Está correcto? Correcto. El término al cargo, ¿no? Bueno, Alberto, gracias por haber venido. Por favor, Gustavo, gracias a vos por la invitación y es todo un gusto. Bueno, Las PASO todavía, uno pasa por la puerta de la legislatura, puede ver los camiones de gendarmería, prácticamente está fortificada, ¿no? la legislatura. Contanos un poquito a qué se debe toda esta presencia, por qué se da esta circunstancia. Bueno, puntualmente, si es el interés, el tema de gendarmería o prefectura integra el comando electoral y ellos tienen la labor primordial de velar por la custodia de los elementos electorales, la urna, sobre devolución de actas, todo el material electoral que queda en la legislatura bajo su responsabilidad, sí, hasta tanto el tribunal, que creo que este martes saldrá la sentencia con los resultados definitivos. Ajá. Y una vez que están consolidados, que se encuentran firmes, que no son observados, una vez precluido ese plazo procesal, vamos a proceder al repliegue de ese material a la sección urnas del tribunal, cita en Bogotá en 1960 en el barrio de Caballito. Ajá. ¿Cómo se lleva a cabo este recuento definitivo de votos? Bueno, es muy interesante la pregunta porque muchas veces en la prensa vemos que se le da demasiada trascendencia al tema del escrutinio provisorio y el definitivo. Jurídicamente hablando, el que es trascendente en el ámbito del derecho es el escrutinio definitivo. El provisorio es un trabajo que hace la autoridad de aplicación. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires está a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es la información que se nutre con los telegramas que integra la autoridad de mesa, pero que es simplemente de una manera informativa, tal vez diría para de alguna manera aplacar la ansiedad del electorado de lo que está sucediendo, pero en definitiva lo que trasciende, lo que importa es el escrutinio definitivo que hacemos acá en la legislatura, donde se escrutan no boletas electorales, sino actas de escrutinio. ¿Puede darse el caso en que no se corresponda el provisorio con el definitivo? Es probable, y pasa, por cuestiones matemáticamente de cómo se integran esas actas, o simplemente porque también tenemos votos recurridos o impugnados que son escrutados puntualmente acá por cada sección electoral por el Tribunal Electoral. Entonces, el provisorio, en definitiva, es solamente para lo que vos dijiste, es para calmar la ansiedad. Ahora, resulta que la puede calmar, pero mal. Es muy importante. Se han dado casos, yo no recuerdo, pero por ejemplo, lo que ocurrió en Santa Fe no cambió el voto del provisorio al definitivo, lo que sí acortó diferencias. Exactamente, el tema del provisorio desde el punto de vista jurídico es intrascendente, desde el punto de vista político o de opinión política o de opinión pública es importante. Yo recuerdo un caso puntual para graficar su trascendencia institucional en una elección cuando Aníbal Ibarra competía con Domingo Cavallo y de acuerdo a cómo se cargaban esos telegramas, un precandidato que era Cavallo se daba por ganador. Hubo otro caso también de Pinky en provincia de Buenos Aires, también el caso cuando de Narváez pujaban el proceso electoral con Kirchner. Claro. Entonces esa información a veces confunde, interfiere en el trabajo de la mesa, de las autoridades, porque a veces están hablando de un provisorio o de un boca de urna y la gente todavía está sentada computando votos y el resultado todavía no está resuelto. Yo no recuerdo, pero vos seguramente lo tenés más claro, qué elección era, que la gente estaba votando, todavía estaba votando porque había un vuelco de gente a las urnas. Cerraban los colegios y ya estaban dando los resultados, porque ya habían pasado las 6 de la tarde, de modo que podía llegar a influir. Aquel que estuviera con una radio, que tuviera un medio de comunicación,
podía llegar a influir el recuento provisorio en el votante. Sí, es así, por eso hay que ser muy cuidadoso con su utilización. El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires y también el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires fue muy claro en el sentido de que en esta elección, con unas PASO, con juntas comunales, con tantas listas, que es algo que el distrito no está acostumbrado, Claro. íbamos a tener un escrutinio de mesa de 3-4 horas, y así fue, hasta las 10 de la noche, y de manera consciente se evitó evitar dar información parcializada con pocas mesas escrutadas a través de estos telegramas. Claro, claro. ¿Cómo es ese proceso? Porque a veces uno no tiene muy en claro, salvo que esté muy relacionado con el proceso, ¿no? Pero ¿cómo es el proceso? Desde que se vota en el colegio hasta que lo dan a conocer ustedes. Bueno, el elector sufraga, emite su sufragio, emite su oferta electoral, su opción electoral. A las 18 horas se hace el escrutinio de mesa con los fiscales y las autoridades, se hace un acta de escrutinio donde se vuelcan los datos que tienen que ser símiles con los certificados que le dan a los fiscales y también con el telegrama. Pero muchas veces no son iguales y esas inconsistencias son los que marcan luego los inconvenientes de las divergencias de los cálculos o de los cómputos del provisorio con el definitivo, o los que generan incidencias en las mesas de trabajo acá cuando viene un fiscal y dice, mira, yo acá tengo firmado por la autoridad de mesa que tengo tantos votos y el acta definitiva tiene otras. O sea, es trascendente que esos datos que están volcados en el acta definitivo, en el certificado de escrutinio que se le da al fiscal, como así también en el telegrama, que sean similares. Esa consistencia evitaría muchas de las situaciones que ustedes a veces dicen qué es lo que pasa, porque, bueno, es el apuro, es el cansancio. Claro, la autoridad de mesa está 12 horas desde las 7 hasta las 10 de la noche, sí, también, trabajando. Claro. Así como la ansiedad opera de un lado, opera del otro. De todos lados, de todos lados. Ahora, las urnas, una vez que se cierra en ese colegio, vienen directamente aquí a la legislatura, en este caso, ¿no? Sí, esa urna fajada con las cuestiones de seguridad son resguardadas por comando electoral. Correo Argentino hace el repliegue en camiones y acá los recibimos, el Tribunal Superior se constituye en la legislatura con cintas de traslado y se van acopiando por orden en los salones de la planta baja, a la espera del vencimiento de las 48 horas que prevé el Código Electoral para eventuales... ¿Hay un salón especial destinado para procesos electorales? Sí, sí, es donde están ahora depositadas en la planta baja, y los tenemos ahí, son 48 horas, esperamos a ver que se consolide el proceso electoral y en la medida que no hay impugnaciones genéricas o generales al proceso electoral, el día miércoles comenzamos con el escrutinio definitivo acá en la legislatura. ¿Siempre fue acá en la legislatura el lugar donde se reciben las urnas? Históricamente desde el año 2000 que esta ciudad de Buenos Aires, en pleno ejercicio de su autonomía, realiza elecciones locales para elegir su jefe de gobierno. Las urnas están acá y el escrutinio definitivo se hace en esta casa. Ajá. Y en el caso tuyo, vos estás acá solamente durante este periodo de recuento de votos. Exactamente. La competencia electoral para los cargos locales o democracia participativa en la Ciudad de Buenos Aires es competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, o sea, la cabeza del Poder Judicial, y también ejerce como juez electoral. Claro. Cuando tenemos procesos electorales desdoblados como el actual o procesos de democracia participativa, es cuando esta Secretaría de Asuntos Originarios activa su competencia electoral. Año me parece que tenés que tener una oficina acá. Esperemos que no. Al lado del despacho de Ritondo tiene que estar la tuya. ¿Cuántas elecciones hay en total si se da todas las circunstancias? Y bueno, ahora tenemos las elecciones generales y de acuerdo a lo que dicen las encuestas, podría llegar a pasar que haya un balotaje si no se supera el 50% de los votos positivos. Claro, o sea que tendrías 4 elecciones. Tendríamos 3, o sea, las primarias, la general y el balotaje. Y el elector de la Ciudad de Buenos Aires tiene otras 3 más para los cargos federales. Claro, sí, tal cual. ¿Cuánto tiempo hace que vos estás dedicado a esto? Mirá, yo por suerte desde el año 2000 estoy colaborando en los procesos electorales. La verdad que es una dicha. Hace 15 años. Claro. Sí, la verdad que sí, esto es una materia muy específica, no se aprende en las facultades, tiene mucho que ver con el oficio. Claro. Y hay mucho en el tema Perdóname, de... ¿vos que tenés alguna capacitación universitaria especial para dedicarte a esto? Más allá de que me dijiste no se aprende en la facultad, ¿por ahí hay alguna orientación dentro de algún...? No, por ahí hay alguien que tiene una vocación como la tuya y dice, bueno, quiero estudiar eso. No, hay pocas universidades y ahora de manera actual, Universidad de San Martín, en Córdoba,
pero no hay, en las universidades no se ve, salvo materias muy puntuales. ¿Pero qué carrera es? ¿Qué sería? Y esto, mira, casualmente... Administrador del Tribunal Superior Electoral. No, el tema de derecho, la gestión de un proceso electoral tiene mucho más que ver que con cuestiones jurídicas, con la administración de un consorcio o la administración, o hacer un cumpleaños de 15 o un casamiento. Vos tenés que engarzar todo piecitas de un gran rompecabezas para que todo confluya naturalmente ese domingo. Claro. Tenés gestión administrativa, tenés que resolver cuestiones judiciales de amparos cautelares, también tenés que colaboración y convenios con la justicia federal, claro, que colaboran mucho en toda esta organización, porque si no, no estaríamos en condiciones. ¿Qué serías vos? ¿Una especie como de abogado, contador? Somos abogados, somos un equipo, no es que yo estoy solo, todo lo contrario, claro, es un hermoso equipo de trabajo. Sí. Todo el tribunal se afecta al proceso electoral, todos colaboran, todos tienen oficio. Esto que ustedes vieron del escrutinio definitivo es gente que tiene oficio, claro, hace 15 años que viene haciendo esto. Y esto, como todo, como es la carrera judicial, se aprende. El que está arriba tuyo te enseña y vos le enseñás al que viene atrás tuyo. Al cabo de estos 15 años, ¿qué es lo más curioso que te ha ocurrido vivir, ¿no? Sí. He visto varias cosas, hemos visto varias cosas. Lo que aprendí de todo lo que vi es que poco me sorprende. Lo que para muchos es anormal, para mí es normal, es usual. Tratamos de ver las cosas sin sorpresa, de solucionarlas, de calmar, claro, de dar tranquilidad. Una elección aburrida es lo mejor que nos puede pasar. Claro. En julio es que se va a utilizar la boleta electrónica, ¿no? Hay que diferenciarla del voto electrónico, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no nos explicas un poquito brevemente esto? Y la pregunta también es si esa boleta electrónica va a tener un recuento manual. Efectivamente, la ley que consagró las PASO tiene dos anexos. El primero, las PASO, y el segundo anexo, la incorporación de nuevas tecnologías. Hay varios ítems de nueva tecnología, o sea, la tecnología no solo llegó para el tema de la emisión del sufragio, sino también para otras cuestiones como para la transmisión de datos. Claro. Nosotros utilizamos la tecnología hace mucho, por ejemplo, para la oficialización de candidatos también, para hacer más sencillo, más dúctil todo lo que es verificar las condiciones de los candidatos para poder postularse. En este caso puntual, la boleta única electrónica difiere del voto electrónico en el sentido que no es una máquina que archiva información y la transmite en sí mismo. El sistema que adoptó el gobierno de la ciudad a través de un proceso licitatorio es un sistema que es una pantalla táctil, touch, que tiene la función de que vos podés seleccionar opciones electorales, con eso conjurás faltante de boletas, se imprime o se graba esa información de manera visual, gráfica en el papel, pero también en el chip que tiene esa boleta. Claro. Entonces, ¿qué tiene de virtuoso? Que es una máquina que no guarda información, que no puede ser hackeable, porque la información de la emisión de tu oferta, de tu elección, está en el papel y está en el chip, que vos podés verificar en un código, en una especie de verificador que tiene la máquina. Entonces vos podés ver que haya similitud entre la imagen que está grabada en tu boleta con el chip. Vos decís que no es hackeable. El otro día había un hacker en televisión que decía que era posible que él podía modificarlo. Bueno, tenemos auditores. Sí. Que la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires está trabajando, viendo las fortalezas, debilidades y ver de qué manera esto se puede evitar, estas informaciones que empiezan a surgir cuando hay innovaciones. Claro. Yo, por ejemplo, venía hablando recién con Laura y me acuerdo que cuando yo cobraba mi sueldo en tribunales a los 18 años, daban un sobre con dinero. Claro. Y a los 2 años dijeron, hay que bancarizarse. Y era un horror. ¿Cómo me voy a bancarizar? Ahora es un horror. Claro, ¿cómo sí, no voy a estar bancarizado? ¿No? Los cambios generan resistencias o buenas, sanas críticas. Hay que escucharlas, ver de qué manera conjuramos esas situaciones que traen sosiego y despejar las dudas. Acá se va a auditar, los fiscales van a auditar. Hay varias posibilidades de auditoría, no Alberto, solo la que hace el tribunal, sino el propio elector. Por último, sí, cómo no, una pregunta comprometida para el cargo que vos detentás. A ver si estoy en condiciones de responder. ¿Voto obligatorio o no? Creo que el voto obligatorio asegura la democracia. Estoy convencido que, bien utilizada, el voto obligatorio hace bien a la democracia. Bien, gracias. Por favor. No se vayan, ya seguimos.